iniciar grabación. Sí, buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, Venus. Bien. Bien, bien. Bueno, quiero decirles que es bastante cortico el capítulo 10 y capítulo 11 y para mí fue un poco difícil cómo preparar. Entonces no sé cómo va a salir porque es como muy específico. Como no he estado con todo el libro, con ustedes, entonces hay algunas cositas como que me parecieron un poco como difíciles de comprender, a pesar que es muy cortico porque son como 4 páginas, no es más. Pero bueno, vamos a comenzar. En este capítulo se habla acerca de los mitos sobre el cambio y específicamente sobre el cambio de creencias, ¿no? Y el autor lo está relacionando mucho con Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en sus textos mete como ciertos apartes de esa obra, por eso me causó como un poco de dificultad entenderla. Entonces, hay varios mitos, el señor menciona, el autor menciona, que él hace 2 ejemplos acerca de los mitos que nosotros, o bueno, las personas tenemos concretamente acerca del cambio de creencias. Entonces, él habla que un mito es que tendemos a pensar que si hemos tenido una creencia negativa durante mucho tiempo, tomará mucho tiempo para cambiar esa creencia. Y él dice que la realidad pues no es así. Y lo pone un ejemplo pues que uno se pone a pensarlo y realmente sí tiene como razón y coherencia. Porque dice que él lo relaciona que cambiar una creencia es como cambiar el software de un computador, ¿cierto? Que cuando el técnico va a hacer el cambio del software de un computador, pues no requiere más, o sea, por más de que el computador tenga los años que tenga y haya tenido ese software por muchos años, pues el señor, no es el técnico que va a cambiar el software, no necesita más de 30 minutos para cambiarlo, ¿cierto? Entonces, que de la misma manera hace como esa analogía con nosotros, porque la persona o el técnico es experto para hacer cambio de software y el software es resetear y volver a instalar un nuevo programa, luego arrancarlo y los programas van a empezar a andar solos. Entonces, eso me pareció como muy llamativo, ¿no? Como muy llamativo y como muy didáctico, porque cuando lo pensamos, así es. El mito número 2 dice que el cambio de los viejos comportamientos y patrones de pensamiento es difícil, y a menudo dolorosa, lo que dice. Entonces, él en la realidad lo explica. Dice que los patrones de pensamiento que tenemos los seres humanos y los patrones de conducta son causados por la percepción, nuestras percepciones pues, acerca de las cosas que nos ocurren. Que estas percepciones o creencias, las llama él, están representadas por las configuraciones de los fotones de la luz. Él pone ese ejemplo ahí, es un poco abstracto ese ejemplo, pero entonces lo compara con los fotones de la luz. Celebrar un campo magnético. No sé si todos tenemos el concepto del campo magnético. ¿Lo tenemos todos o hablamos un poco del campo magnético? Electromagnético. No sé, Sofía, no sé si hablamos un poco o todos tenemos una imagen clara del campo magnético. Me parecería interesante Hablemos. que aclararas el concepto, ya que lo revisaste. Sí. El campo electromagnético. Entonces, digamos que el campo electromagnético cuando lo vemos es porque toda la materia tiene energía, tiene electrones, protones y neutrones, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos las partes más pequeñas que constituyen un cuerpo, un sólido, todo lo que nos rodea, aunque nosotros no lo vemos, pero todos esos electrones que componen, todas esas partículas que componen a nosotros mismos y a los materiales están en completo movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nos enseñaban en química que todos los electrones van girando y se van moviendo muy rápidamente, que son negativos, y tenemos otros elementos dentro del átomo que son protones y neutrones, ellos también se están moviendo, con cargas diferentes, pero se están moviendo. Y cuando nosotros hablamos de un campo electromagnético, entonces es como la unidad que hemos dado para describir algunos fenómenos. Entonces pensemos en una cajita de cualquier dimensión, vamos a poner una cajita un cubo realmente, un cubo de 50 por 50 por 50. Entonces imaginémonos que dentro de ese cubo, cómo se puede mover una cantidad de partículas que tienen luz,
Cuando nosotros realmente, cuando se observa, cuando se han hecho los estudios de los electrones y se ven al microscopio, que son microscopios mucho más sofisticados que el microscopio que utiliza un bacteriólogo, o sea, mucho más sofisticados, realmente lo que se ven son haces de luz moviéndose, porque en ese movimiento ellos generan luz. Entonces, si nos vamos al campo electromagnético, entonces nos imaginamos la cajita y si vemos la cajita, al interior se están moviendo una cantidad de partículas en todas las direcciones, sin estrellarse. Cada una sigue unos caminos que a nosotros nos parecería que son desorganizados o que son aleatorios, pero no, cada una tiene un recorrido que ya está determinado, lo que hace que no se estén estrellando electrones con neutrones, con protones, no, no se estrellan, cada uno gira en su propio, en un camino que ya tiene predeterminado. Entonces, y él relaciona que el campo, él dice que el campo electromagnético, él lo asimila a la mente, que nuestra mente, que consideremos que nuestra mente es el campo electromagnético. Y recuerde lo que está diciendo, entonces, nuestra mente es el campo electromagnético y las creencias son esos protones, o sea, las creencias se están moviendo ahí dentro de nuestra mente, para aquí y para allá están en un movimiento constante y con una luz que las describe. Entonces nos pide recordar que la mente es energía. No poca gente corriendo en la cabeza tratando de hacer su vida miserable, él lo dice. Francamente, los fotones no les importa si desea reorganizarlas o que si deseamos redirigirlos. O sea, los protones, las creencias están ahí en la mente dando vueltas y ellas no están interesadas en seguir un patrón. Es lo que él está relacionando con el campo electromagnético. Cada una lleva una secuencia en su propio orden que no puede ser cambiado por nosotros. O sea, que nosotros no tenemos el poder como seres humanos, existe en la mente, decir que esta creencia se mueva más despacio, más rápido, que salga, que entre. Entonces, eso es como lo que entendí del ejemplo que él da en el segundo. Que el cambio de los viejos comportamientos y patrones de pensamiento es difícil y a menudo es doloroso. Entonces, el ejemplo que él da dice que realmente no es difícil y no se mencionó lo doloroso, pero yo lo relacioné con que no es doloroso, es porque las creencias no están ahí esperando a ser cambiadas, ni están preocupadas por ser cambiadas, ellas sencillamente están ahí en su medio de hábitat y somos nosotros los que podemos reemplazarlas y cambiarlas. En el mito número 3 habla que usted necesita saber lo que causó un problema con el fin de cambiarlo. Dicho de otra manera, es necesario cambiar la idea de la causa de un problema. Es bastante también, eso escuchaba en estos días una persona hablar de esto, específicamente que cambiaba una creencia que tenía desde hace mucho tiempo, era tal vez muy difícil, ¿cierto? Y realmente sí es un mito. Ahora, que conocer la causa del problema con el fin de cambiarlo, él explica que no es necesario irse a la raíz del problema para conocerlo, con solo basta saber identificar la creencia para querer cambiarla. No sé, quiero poner a discusión acá que me parece que ese concepto que da este autor está un poco en contravía con el autor que leímos del PNL. ¿Recuerdan? El libro del PNL, en donde ellos en el ejemplo nos decían que la joven que se paraba sobre la línea y que tenía que caminar exactamente hasta el punto donde se originó la creencia para entender qué era lo que lo había causado y poder corregirlo. Eso lo vimos en ese libro. Y aquí la idea del autor es contraria. Él dice que ser conscientes de la fuente del problema pocas veces es necesario para cambiar la mayoría de las creencias o comportamientos. Que en otras palabras, conscientemente saber cómo ha llegado hasta donde está no suele ser necesario para llegar a donde quiero estar. Es bien profundo porque digamos que en algunas mentes, en la mía pasa mucho, que es una mente, digamos que como muy racional, como que para mí es necesario tener el marco de referencia y entender de dónde salió una creencia, ¿cierto? O sea, que como que si lo tengo claro, de dónde salió la creencia, siento que va a poder reemplazarlo. Pero él dice que no, o sea, no hay necesidad de tenerlo claro, solo basta con querer cambiar la creencia. Entonces, no sé a cuál de ustedes les pasa, si para ustedes es así de importante saber de dónde salió la creencia o en la vida que ustedes han llevado, en los ejemplos de vida, han podido cambiar una creencia tan siquiera sin ver de dónde se originó. ¿Cómo han manejado eso en sus vidas? Quería preguntarles. Yo creo que hay tres formas desde la genética en los individuos. Las personas que son emocionales, las personas que son racionales
y las personas que son motrices, ¿sí? Entonces, depende de la personalidad, puede servir. Por ejemplo, las personas que son racionales necesitan una explicación para tener la convicción de el cambio de la creencia. El emoción es todo lo contrario. La emoción es tan fuerte que se liga a la creencia. Todas las creencias están ligadas a una emoción, pero en el emocional es mucho más fuerte y él tiene que comprender más su emoción para que le está produciendo un daño o no es benéfica para poder cambiar. El motriz sí, realmente el motriz no tiene problema con entender o no entender porque su centro de atención es el cuerpo, ¿sí? Y no ni la emoción ni la razón. Yo lo entiendo de esta forma. No sé qué opinen ustedes. Adelante. Sofía. Buenas noches. Hace poco, lo digo por mí, vi una creencia y quien me hizo hacer conciencia fue mi hija que me dijo, mami, ¿te das cuenta que tú tienes este programa y que todas las personas que están casi alrededor giran al torno a esa creencia? Yo, no puedo ser, no puede ser que todos los personajes que han llegado a mi vida han girado en torno a esa creencia. Yo dije, no puede ser tan fuerte una creencia, un programa tan arraigado que yo no lo haya podido ver, que se haya escapado de mi campo, que no la viste y que muchísima gente de la cual hoy hace parte de mi vida, la traje bajo esa programación. En medio de mi sabiduría dije, voy a mirar hacia atrás. Y es que veo que cuando se va hacia atrás, se desenmascara mejor esa creencia. Para mí. Creo en todo esto de la espiritualidad, grandemente creo en la espiritualidad, pero cuando hay una creencia muy profunda, creo que hay que ir para desenmascararla, porque si no la desenmascaro, resulta que puede ser una creencia de hace 20, 30 años, y me doy cuenta que vengo presentando un programa, y que creí que ya lo había trabajado, que ya lo había desenmascarado. Pero el programa sigue ahí porque los personajes sigue cambiando, los personajes, la figura física, pero muy adentro son las mismas personas. Cuando comencé a desenmascararla, lo más increíble es que comenzaron a desaparecer, poquito a poquito. Ya no es la misma que por lo menos hablamos con esas personas casi todos los días, comenzaron a aislarse, a medida que fue entrando en conciencia, en supraconciencia, porque ya fue más profundo, comencé a ver que todas estas personas comenzaron a desaparecer de mi vida y que situaciones que traía también comenzaron a desaparecer. Entonces, sí, definitivamente, y era un programa que, wow, cuando la vi, entonces, escuchó a mi mamá, escuché a una tía, y fuera de eso hubo una reunión de los cumpleaños de un tío, donde esa creencia era como un orgullo. Y ahí fue cuando se cayó todo. Pero aquí más Creo que adelante, hay que- voy a adelantar un poco el capítulo 11, habla un poco con un ejemplo de los pollos, de unos pollos. Habla el ejemplo y dice cómo, o sea, de la conciencia colectiva que también hemos hablado acá. Entonces lo daban con un ejemplo y decían que en un estudio analizaban el ritmo cardíaco de los pollos, independientes, unos pollitos, entonces independientes, unos
creo, pollos o pájaros, no eran pollos. Y luego los ponían a todos en el mismo galpón o en el mismo lugar. Y al cabo del tiempo que ellos seguían monitoreándoles el ritmo cardíaco, todos tenían el mismo ritmo cardíaco, todos estaban vibrando de la misma manera. Entonces, más adelante vamos a retomar porque es bonito algo que habla en el capítulo 11. Pero sí, Sofía, es así. Sí, es que no hay nadie llega a la vida de uno por casualidad, sino que todo llega bajo un programa, un patrón. Son patrones, simplemente son patrones y es lo del reloj, ¿no? El El péndulo. tic-tac, el péndulo, que al cabo del tiempo todos comienzan a comportarse, todos los relojes de péndulo comienzan a girar de la misma forma. Y es Ya. que no hay error. La creencia del programa atrae las personas que yo requiero para reafirmarme la creencia que yo tengo ahí. Al borrar la creencia, desaparecen las situaciones y desaparecen los personajes. Es un gran, eso que Sofía está diciendo, eso es un gran beneficio, por decirlo de alguna manera, o una gran fortaleza de este grupo, ¿sí? Porque digamos que cada uno vivimos nuestra vida, traemos nuestras creencias, estamos en diferentes etapas, traemos nuestro desarrollo, y cuando logramos unir aquí nuestra conciencia colectiva, logramos como, no sé si está bien la palabra decirlo, como contagiarnos del mismo rumbo que vamos todos y vamos hacia adelante, ¿no? Y creo que ese es uno de los beneficios más grandes de participar en este grupo de crecimiento. Bueno, vamos a seguir. El otro... No, perdóname, yo quisiera en relación con lo que, Perdón. con el aporte de Neo, me quedo pensando en que yo puedo tener la tendencia a ser emocional o racional o kinestésica o de pronto una mezcla de todos. Ujú. Pero de acuerdo a lo que esa creencia, como a qué tan significativa es esa creencia para mí en ese momento, el cambiarla o el revisarla, mm, puedo, sí, puedo como buscar dentro de mis herramientas qué es lo que más fácil, de acuerdo a mis experiencias anteriores o al conocimiento que tenga, por dónde como que abro el camino. Entonces, la emoción, si tiendo a ser más emocional, es una buena puerta o un buen camino para recorrer. Pero no creo que las otras dos se anulen o no existan. Están presentes y además son herramientas a las que yo podría recurrir en caso de que tenga esa conciencia de querer hacerlo, porque una persona que tiende a ser racional, si de pronto se conecta con la emoción, el cambio puede ser de pronto maravilloso, puede ser hasta sorpresivo, pero pues depende de cada uno, ¿no? Hay una cuestión sobre este tipo, como estos tipos de personas son genéticas que predominan, pero las personas que han evolucionado en la vida ya manejan las tres, porque uno debe buscar siempre el equilibrio entre lo motriz, que es todo lo corporal, lo emocional y lo racional. Porque si deja predominar una de las tres, generalmente ahí es donde viene el bache de las situaciones. Generalmente el motriz, poco de racionalidad y hasta poca emocionalidad. El emocional se descuida de su cuerpo y ya sabemos las consecuencias. Y el racional se vuelve el bicho raro, pensante, que no se conecta con los demás porque sus emociones son tan frías, ¿sí? Y su corporalidad también. Entonces, eso es lo interesante
de entender tres tipos yo diría, tres tipos de características genéticas que tenemos y ponerlas en equilibrio para poder hacer un buen trabajo. Bueno, yo te escucho y pensaría que la emoción pasa por el cuerpo, ¿sí? Claro, Cuando, cuando somos niños, lo que empezamos a sentir una serie de sensaciones agradables o no y empezamos a relacionar con lo que nos pasa y con algo que estamos sintiendo y a eso le vamos poniendo un nombre. Le podemos poner desagrado, tristeza, rabia, etcétera. Entonces, pienso que lo corporal es tremendamente importante y no se puede desvirtuar si una persona tiene esa tendencia a, así sea genética, a que está desvinculando su corporalidad del, de lo racional o de la emoción, porque es que yo las siento como tejidas. Yo no las puedo ver como separadas, como en cajones. sí, eso es cierto. Eso es cierto. Lo que estoy hablando es de predominancia. Predominancia. ¿Sí? Eso es como el temperamento. El temperamento, diferentes tipos de temperamento, el colérico, el sanguíneo, el flemático, no me acuerdo otro. Cada uno eso es una característica y eso uno viene con ese tipo de temperamento y lo que modifica ese temperamento es el carácter, o sea, los hábitos que voy adquiriendo a través de la vida me van modificando ese carácter, ¿sí? Me lo van moldeando, ¿sí? Así pasa las características del individuo. Si es un motriz, pues sí, perfectamente con el estudio, con la investigación puede volverse una persona muy intelectual o con la sensibilización social puede volverse una persona que maneje muy bien las emociones. Pero eso es lo importante, es identificarse uno cómo es, como decía Venus, yo soy más racional. Entonces esa racionalidad tiene que darle una explicación a esa creencia para tener ella un fundamento de cómo resolver esa creencia. Es más fácil teniendo una explicación para poder resolverla, porque si no, ante cualquier circunstancia, fácilmente cae uno y vuelve con la misma creencia. Es un refuerzo. ¿Saben yo también qué pienso ahí? Que también tiene mucho que ver el nivel de conciencia y el conocimiento que vamos adquiriendo. Y yo voy a poner un ejemplo y es que hace unos años, digamos que este camino de crecimiento lo traigo como desde el año 2016, como 16. Pero si yo me devuelvo a lo que era antes del año 2016, ahí sí era 100%, o sea, no había un espacio en mi mente 100% racional. No había un espacio en mi mente para pensar en las emociones o explicar la razón de los comportamientos, de mis comportamientos, ¿sí? De las acciones, ni siquiera con el espacio, o sea, ni siquiera el espacio para decir, pero miércoles, venga, ¿por qué pasa esto? Nunca, nunca. Solo como hacia adelante, o sea, yendo hacia adelante viviendo la vida. Entonces, ahora que, cuando ya emprendí el camino de crecimiento y con todos los aprendizajes, con todo lo que escuchábamos, con lo que compartimos, bueno, con todas las vivencias, ya he logrado como bajar la racionalidad y permitir que otras, ver las cosas desde otros puntos de vista y desde otros aspectos, como está diciendo Nio, ¿cierto? Y creo que más allá que nosotros, que sea parte de nuestra personalidad, también lo desarrollamos cuando aprendemos que no todo tiene que ser explicado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, creo que también es una construcción que hacemos a lo largo de los años. Tengamos en cuenta que lo que plantea este señor es una técnica y lo que plantea en la PNL es otra técnica.
Puede ser que a unos le funcione más la técnica del PNL y a otros le funcione la técnica actual, ¿sí? Esta. Entonces, eso, lo importante es conocer los dos aspectos y si no me funciona una, pues utilizo la otra. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo o podemos continuar? Voy a continuar. El autor también menciona que Perdóname, ¿tú quisieras repetir la pregunta? De pronto, porque me parece una pregunta súper importante, súper valiosa. Bueno, la última que hiciste. ¿cuál sería la de cambio? ¿Cómo gestionamos el cambio en relación con el cambio? Es que no. No, o sea, lo que estaba diciendo, o sea, lo que estaba planteando, lo que veníamos hablando, es si nosotros necesitábamos conocer la causa del problema con el fin de cambiar, de entender cómo se generó la creencia y poder cambiarla. Y la respuesta es que no. No, o sea, de acuerdo a como Nido nos explica, es una técnica. En esta técnica no es necesario llegar hasta la causa del problema para poder cambiarla, de acuerdo al concepto de esta metodología que el autor diseñó, ¿no? Que él diseñó y que nos explica a lo largo del texto. Luego de esto, él habla que los patrones de lenguaje son o sea, que el patrón del lenguaje también ancla o determina mucho la creencia, ¿cierto? Entonces, que cuando decimos, por ejemplo, nosotros decimos, no, es que hay creencias que son muy difíciles de llegar, o no, es que yo tengo una creencia muy arraigada, ¿no? Él pone ese ejemplo ahí. Y sí, lo escuchamos, seguramente lo decimos y lo escuchamos a las personas. Entonces, es como darle ese soporte a la creencia de que está ahí, y solo con lo que nosotros mencionamos o vocalizamos o expresamos, pues va a ser, nosotros ya mismo nos estamos, digamos que cerrando la puerta o haciendo más difícil el camino del cambio de creencia. Y él nos hace una pregunta, o sea, yo creo que él ataca mucho la racionalidad porque hace una pregunta bastante graciosa. Y él dice, la pregunta es, ¿qué tan profunda puede estar incrustada una creencia en un cerebro cuyo tamaño es 5 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de alto por 6 pulgadas de largo? ¿No? Entonces ahí nos entra, porque 6 pulgadas, o sea, estamos hablando 5 por 5 por 6, esta dimensión que yo hago con la mano. Entonces, cuando nosotros decimos que la creencia está profundamente arraigada, pues no se compadece lo que estoy diciendo con la realidad del tamaño del cerebro que tenemos y en donde está incrustada la creencia. Entonces, me pareció muy perspicaz, o sea, es una forma de hacernos ver que cuando nos expresamos, estamos expresándonos de forma incorrecta o estamos calificando, dando unos calificativos a ciertas cosas que no son, que salen de la realidad. Este ejemplo me pareció muy, muy, muy bonito. Dice que el verdadero problema es que la mayor parte de nuestro lenguaje refleja las limitaciones de la mente consciente, que, que está implícito, que en la mente consciente es difícil identificar, o sea, que a la mente consciente le queda difícil identificar las creencias que son fuentes de nuestros problemas. Y dice que solo hasta que somos capaces de cambiar el enfoque a la mente subconsciente y aceptamos el hecho de que por lo general no necesitamos saber conscientemente qué creencias son la causa del problema con el fin de cambiarlos, vamos a hacer el camino más fácil para el cambio de creencias. Entonces, está hablando de que conscientemente nos es muy difícil identificar la creencia, ¿cierto? Y que no tenemos la necesidad con la mente consciente identificar cuál fue la causa de la creencia para cambiarla. Confiar en la mente subconsciente, con ella vamos a poder cambiarla. O sea, vamos a poder cambiarla, confiar en nuestra mente subconsciente y no pretender cambiarlo todo desde la mente consciente. No sé si me comprenden, es un poco complejo. Ricardo. Pero entonces ahí en la sesión pasada veíamos que
que estaba la necesidad de identificar las creencias Ujú. para poder cambiarlas. Entonces, habría una contradicción en el planteamiento de hoy. En la causa, es que es lo que está diciendo en los mitos, es que no necesitamos saber la causa de la creencia. Entonces, voy a decir, por ejemplo, me acuerdo Yo mucho, me podría- acuerdo una que dijo Nio. Adelante, Ricardo, y luego sí, adelante. Pues lo que pasa es que pues, si ahí hay una creencia que de pronto uno sabe que logra uno identificar que está errada, pues uno simplemente puede tomar la decisión de cambiarla. Pero cuando uno identifica que hay una causa, como que uno encuentra la justificación de por qué uno está errado y es como más fácil cambiar esa creencia. Ese sería como... La identificación de la causa ya sería en un proceso terapéutico. No Sí, necesariamente. o convicción propia. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siendo racional, entonces yo no, pero ¿y por qué? Vamos a ver la creencia. Hay una creencia. Solamente, o sea, el dinero es el fruto del trabajo duro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo, no, ¿y de dónde salió esa creencia? Pero espere, ¿por qué se dio? Era que toca. Sí, entonces como, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y venga, sí, no hay necesidad de saberlo, o sea, no hay necesidad de saber de dónde salió la creencia. Y a veces digamos que nos quedamos con, y sobre todo yo creo que pasa mucho con creencias que son difíciles, que para nosotros aceptarlas, no sé si en el ejemplo que Sofía daba, que una creencia que uno lo mueve, uno está buscando, bueno, ¿y esta creencia de dónde salió? Y se queda dándole vueltas y vueltas a ver de dónde fue que salió. Adelante, Sofía. Lo que pasa es que cuando ya hay una creencia muy fuerte, digamos, imaginemos que es como una bolita y al lado de esa bolita salen más bolitas pequeñitas, ¿sí? ¿Me hice entender? O sea, Eh, se van uniendo otras y otras que se van como... Otras creencias que reafirman una creencia núcleo, ¿sí? Ah, Entonces Listo. se sí. van uniendo más Sí, creencias sí, lo que vimos. por lo menos pusiste un ejemplo impresionante, que sí, que para tener dinero tengo que trabajarlo, tiene que ser forzado, sufrido, bueno, la cultura colombiana. Eh, pero alrededor de eso tenemos que ver muchas cositas, muchas cosas que hay alrededor de esa creencia núcleo. Tal vez que nuestros ancestros fueron esclavos, tal vez que nuestros ancestros, sí, son muchas cosas que vienen para llegar a que el dinero tiene que tener una característica especial para poder tenerlo. Entonces, se unen muchísimas para hacer más fuerte la que ya existe. Yo creería también que una creencia que podemos tener puede ser fruto no del conocimiento mutuo o del conocimiento social, o basado en el análisis que uno puede hacer. Ese es un criterio, digamos, analítico. Entonces, a veces para el cerebro es más fácil adaptarse al concepto del común que realmente uno a ponerse a pensar en por qué es la creencia o de dónde es la creencia. Entonces es más fácil pensar como los demás y simplemente acogerse uno o sea, como por voto, como un conocimiento democrático. Yo tal vez tengo un ejemplo en la universidad que nos pasó. Una vez nos llevaron a una empresa que fabricaba bombas y entonces ahí de manera para mostrar cómo funciona una bomba de engranajes, hicieron una bomba en acrílico, entonces se veía todo el mecanismo adentro. Entonces empezaron a funcionar los engranajes y el que estaba dirigiendo la charla dijo, ¿en qué sentido va el aceite? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eran dos engranajes que estaban moviéndose y esa era una bomba de engranajes. Entonces, el centro del engranaje iba hacia abajo. Entonces, la mayoría dijeron hacia abajo, el flujo de aceite va hacia abajo.
Pues yo casualmente había leído que esas bombas de desplazamiento positivo, el aceite va por entre los dientes libres y no por entre los dientes que van trabados. O sea, que va hacia arriba. Entonces yo dije, va hacia arriba. Y todos se me voltearon y me dijeron, uy, no sé qué tan bruto. Y en un momento, cuando todo el mundo me hizo así, yo alcancé a cambiar el concepto, pero yo sabía que iba para arriba, pero yo dije, uy, no, como hacia abajo, y alcancé a hacer así, y al fin que hacia arriba, hacia abajo, y dije, no, esa vaina hacia arriba, pero me quedó una duda porque todo el grupo se volteó y me dijo así, uy, no sé qué. Claro, cuando él puso la tinta testigo, pues iba hacia arriba y pues yo ahí sí estaba en lo correcto. Entonces todos ahí se callaron y pues pude echar una sátira, decir que el conocimiento no era democrático, que la razón no era democrática, fue lo que se me ocurrió decir. Pero ahí me di cuenta que uno, ante un concepto general, así uno esté convencido de lo contrario, uno a veces puede cambiar el concepto. Así sepa que está en lo correcto. Sí. Pero yo creo una cosa, que lo de las creencias, lo que tenemos que mirar es el resultado de la creencia. Eso es lo que determina el cambio de la creencia. No es otra cosa. Lo que decía Sofía, tenía una creencia que duró 20 años y ella se puso a hacer un análisis de todo lo que le había pasado con esa creencia, las personas que estuvieron alrededor de ella, y en el momento que se dio cuenta del resultado de la creencia, cambió la creencia. Al cambiar la creencia, desapareció la causa de la creencia. O sea, esas personas que estaban alrededor de esa creencia se fueron desapareciendo. Entonces, lo importante para mí de una creencia es cuál es el resultado que me está dando esta creencia para yo tomar una decisión de cambiar la creencia, porque el cambio de creencia es un resultado consciente, no subconsciente, porque uno no cambia las creencias subconscientes de una manera subconsciente, sino de una manera consciente para cambiar una creencia que es subconsciente. Porque mire el caso de ella, la hija fue la que le hizo caer en cuenta, porque me imagino que ató una serie de hechos y le dijo, piensa en esto. Y ella reflexionó y dijo, sí. Yo no sé si Sofía me quiere corroborar esto o me quiere plantear alguna cosa diferente. No, así es. Así es. Cuando entra uno en conciencia, más que conciencia es como una supraconciencia, es elevarse por encima de la situación y actuar como el observador y observar cada una de las cosas que han ocurrido. Duele, duele, mucho duele, porque se da cuenta uno, oye, esta persona es parte de este paquete, esta otra persona es parte de este paquete, esta persona. Cuando comienza uno a entrelazar todo y a darse cuenta que es como si fuera una mentira, ¿sí? Quito esa creencia y desaparece todas situaciones, personajes, dice uno, es como una ilusión, como si fuera falso, porque al quitarlo, como que se derrumba todo parte de la vida que uno creía que era cierta. ¿Sí me hago entender? Es como, tengo construida una vida y al quitar esta creencia, desapareció muchas personas, muchas situaciones que uno dice, wow. Fíjense que eso que está planteando Sofía es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Por eso tanta resistencia cuando llegan y dicen que la Tierra no es plana, planita como una mesa, sino redonda, redondita, pues casi matan a todos los que lo estaban diciendo
porque es eso, desmoronar todo un andamiaje y una concepción sobre la que se han organizado hábitos, rituales, procesos de vida. O sea, no es fácil, así la evidencia esté hemos dicho, enfrente de uno y que uno está con una creencia que no sirve, pero pues no es fácil muchas veces aceptar el cambio, o es doloroso, como dice Sofía, porque pues es que es entrar en el mundo de lo desconocido muchas veces al soltar la creencia vieja. Yo tengo como una pregunta con lo que ustedes están hablando. ¿Será que solo las personas somos capaces de cambiar las creencias que tenemos cuando el resultado de esa creencia en nuestra vida nos está trayendo muchas complicaciones? Porque Nio lo dijo, lo importante no es la creencia, es qué está ocasionando esa creencia en nuestra vida. Entonces, solo cuando, o sea, de pronto ya es tanto que uno dice miércoles, pero entramos como en conciencia de que tenemos esa creencia que ahí digo, no, tengo que sacarla, cambiarla. Yo Pero, creo que si uno no pero, mira el efecto, es muy difícil que lo haga, y digamos, lo veo yo, por ejemplo, con la gente con la que trabajo. Se aguantan las señoras a veces unos maltratos terribles y le dice uno, oiga, pero pues usted ¿por qué sigue ahí? No, porque lo quiero. Y digamos, para la persona es obvio que se tiene que quedar ahí porque lo quiere. O sea, para mí, digamos, no es solamente ver la creencia, sino atreverse a preguntarse si vale la pena conservar esa creencia y si esa creencia es tan real, hemos dicho, es verdadera en el sentido de si no tengo otra posibilidad. Lo que dice Sofía es, oiga, yo me di cuenta que había otra posibilidad, pero que fue doloroso. Es eso, es permitirse uno ver que existe otra posibilidad, existe la posibilidad de, por ejemplo, decir, aunque yo lo quiero, pues me voy porque me está haciendo daño, o sea, ir modificando la concepción. Pero muchas veces no es solamente el ver el resultado, sino el que yo me atreva a cuestionar si es posible que sea distinto. Porque yo puedo ver el resultado, pero me queda. Hay gente que se ha quedado 20 años en relaciones maltratantes y desde esa creencia, ¿no? ujú. El problema es la conciencia. De Es, acuerdo. Sí, Sí, no hay sí. hay resultados sin conciencia. Lo que dice Esmeralda es cierto. Sí. Eso es cierto. Sí, sí, puede ser que yo tenga la información, ¿sí? Pero si supongamos lo que dice, ¿sí? Quiero seguir con esa persona, a pesar de saber que esa persona la traje bajo unos programas. Y Ujú. digo, a pesar de los programas, ¿me quedo ahí? Pero ahí también influyen los No, no. miedos de la persona. Claro, y yo creo que también influye todo lo que nuestro alrededor. Entonces pongo un ejemplo de las personas maltratadas. Entonces, digamos que nosotros somos capaces de ver lo que nuestro espectro nos deja ver, lo que nuestra cajita nos deja ver. Entonces, si es una persona que vio que su mamá fue maltratada, su abuela fue maltratada y que todos tenían una vida de maltrato, pues nunca ha aprendido a ver una situación diferente, ¿cierto? Entonces, para esa persona puede entender que todas las relaciones en el mundo son maltratadoras. Ahora, que lo lleven a la luz pública o no lo lleven a la luz pública es otra cosa, ¿cierto? Entonces creo que también comienza ahí, como dice conciencia y conocimiento, o sea, de dónde viene. Y solo a veces, como cuando Valiente lo menciona, solamente cuando llegamos a ciertos puntos que empezamos a cuestionarnos o que alguien nos cuestiona, oiga, ¿y no le parece que esto como que empieza como a llegar esa idea a la mente de, bueno, y aquí como que esto sí es normal, esto no es normal, yo por qué me lo aguanto, yo por qué lo soporto, y como que empieza todo ese proceso de análisis hasta llegar a una conclusión. ¿Me quedo o no me quedo? Ya con conciencia, ¿no? Ya con conciencia de que lo que está pasando es bueno o no es bueno para mí. Pero fíjense que también está lo que dice Richard de la presión que puede uno llevarlo a cambiar, ¿no? Y fíjense que en relación con lo que dice Richard, en las investigaciones que hacen a nivel de estudios sociales, hay uno que a mí me encanta, y que es que llegan y digamos, hay un grupo de estudiantes y entonces saca el profesor una carpeta y dice, ¿de qué color es esta carpeta? Y todo el mundo dice verde, el color de la carpeta. Y dice, de aquí en adelante van a decir que esta carpeta es roja. Y entonces es el acuerdo, ¿no? Y llega la persona y entra a la clase
Y entonces saca el profesor y le dice, bueno, ¿de qué color es esta carpeta? La persona dice verde y todo el mundo dice, uff, como le hicieron a Richard. Oh, es roja. Y entonces la persona se queda pensando y llega un momento en que duda de su percepción y ante la presión de que todo el mundo, desde el maestro para adelante, le dicen que es roja, que termina pensando que está equivocado viendo lo que no es y vuelven y le preguntan, ¿de qué color es la carpeta? No, pues roja, ¿no? Y lo dice sin estar muy convencido, pero empieza a dudar de su propia percepción. Y fíjense cómo eso es de las cosas que sucede en el gaslighting, ¿no? En el maltrato. El maltratador más tenaz es el que le ayuda a cambiar la percepción a la persona y le dice, no, es que usted está loca, usted está loco, eso que usted dice que pasó no pasó. Y se lo dice con tal convencimiento que la persona dura, ¿no? Una muestra de eso, yo no sé si ustedes alguna vez se vieron El Patrón del Mal cuando la pasaron. Hay una Sí. escena de eso que a mí me pareció impactante y es que la esposa de Pablo Escobar estaba segura que el tipo había matado al director del Espectador. Y cuando ella lo confronta y le dice, oiga, usted mató al director del Espectador, y él se le pone furioso y le dice, ¿y usted qué cree? Yo no soy ningún asesino, ¿con quién cree que está casado? Y se pone digno, y ella queda en una confusión entre su percepción y el discurso del otro. Mm. Pero Entonces, eso pasa en lo cotidiano también, con las la percepción de la realidad cambia por presión del... Hay veces también para cambiar una creencia, hay veces tenemos creencias tan arraigadas que son difíciles de cambiar, pero para cambiarlas tiene que pasar algo muy drástico en la vida de uno, algo muy duro y impactante para empezar a cambiar una creencia. Entonces es como una de las causas para empezar a cambiar una creencia. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Vamos a continuar. Yo creí que este capítulo iba a salir en 5 minutos porque era 1 hora y media y ahora de pronto no alcanzamos ni a terminar. No, está súper bien. Bueno, dice que esta metodología que nos plantea el autor, dice que es un trabajo con la mente subconsciente, que tenemos que tenerlo claro, es un trabajo con la mente subconsciente, y él lo dice que pone la metáfora de un computador, que tiene una función que es como buscar archivos de su mente subconsciente y realiza la reprogramación desde esa óptica, o sea, desde a la mente subconsciente, no a la consciente. Y explica pues que es fuera, o sea, que hace la reprogramación fuera de su conciencia. Y explica qué significa subconsciente, ¿no? Que el prefijo sub significa debajo. Así que el trabajo subconsciente implica actividad que se realiza debajo del nivel de conciencia. Ese es el punto crucial para entender que como lo dijo, como esta metodología, esta técnica, técnica. esta técnica trabaja es con la mente subconsciente. Por eso por eso el autor explica que no necesita racionalizar la causa que originó la creencia. Sí identificar la creencia, porque tenemos que tenerla, pero no la causa que la originó. Dice que, o sea, es importante que tengamos claro que la mente subconsciente no sabe cuál es la causa del problema. Y además que no necesita saberla, porque la mente subconsciente es capaz de reescribir el software y hacer los cambios deseados sin saber qué lo originó. Eh, y lo describe como muy bonito, porque dice que el subconsciente es un almacén, que el subconsciente que tenemos es un almacén de experiencias pasadas, de actitudes, de valores y de creencias. Todo esto está guardado aquí en la mente subconsciente. Y es capaz que la mente subconsciente es capaz de llevar a cabo una tarea. Entonces es confiar que la mente subconsciente pueda hacer esta reprogramación de lo que nosotros queremos que cambie sin tener mayor detalle de la causa. Entonces dice, y también dice que también es una cosa que es una buena noticia, lo dice como una buena noticia, es que esta técnica le permite borrar documentos sin tener que leerlos.
Es decir, si nosotros ya hemos determinado, igual que como entramos en el computador y cuando hacemos limpieza decimos por el título, ah, no, esto ya no me sirve, esto es muy antiguo, esto no sé qué, copiemos el título, lo mismo, la mente subconsciente también puede ir y buscar allá, ah, la creencia de la enfermedad, no, esa ya no me sirve, la creencia de, no sé, eh, bueno, no sé, del baile, de, no sé, las destrezas de baile, bueno, yo qué vas a ver, esas las puede ir borrando. Y que perfectamente nosotros podemos pasar estas creencias a la parte de carpetas desactivadas, es decir, que se fueron para el basurero, por decirlo así. Y dice que, o sea, que esta técnica no insiste en que vuelva a revivir los traumas del pasado, al fin de cambiarlo en su vida presente. Que él dice que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, en esta técnica dice que no tiene sentido ir al pasado, revivir un trauma del pasado para ir hacia el futuro, ir a cambiar hacia el futuro. Él dice, usted no necesita un nuevo pasado, lo que necesita son nuevos ojos para verlo, nuevos ojos para ver ese pasado, porque lo que pasó, pasó, y está escrito y no lo vamos a cambiar, pero sí lo podemos ver diferente. Creo que es grandioso, ¿no? Es grandioso, sobre todo, bueno, con las vivencias que tenemos que no son tan agradables, poder como integrar eso a nuestra vida y entender lo que no necesitamos revivir cosas del pasado, solo verlos de forma diferente y con la capacidad de saber que nuestra mente subconsciente puede cambiar esas creencias que tenemos ahí. Así termina el capítulo número 10. No sé si alguien tiene algún comentario de la última parte o podemos pasar al capítulo número 11. Como Sí, una pregunta. Claro que sí. Pues la relación de la mente subconsciente y la memoria, porque yo a veces pienso que es como la memoria. Que no. Pues en la mente subconsciente están todos los recuerdos, está todo, bueno, sobre todo la memoria biográfica. Entonces, eh, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Me estoy preguntando todo eso, ¿a qué relación tiene? No, no creo. ¿Se acuerda en PNL, lo del libro, que para cuando vas a recordar algo, subes, miras hacia arriba y bajas la información? Es como si canalizara, ¿cómo me voy al subconsciente? Miro hacia arriba y bajo la información. Ahí, Pero de pronto es algo que es como un recurso paralelo, pero la mente subconsciente lo que hace es como guardar procedimientos o, sí, procedimientos o cómo actúo, cómo hago, qué decisiones tomo en el subconsciente. La memoria es como recuerdos pongamos, el recuerdo de un paseo no es como para tomar decisiones, no sé. Es como una cosa paralela, es como un archivo. El subconsciente lo es todo, todo. Mm. En el subconsciente está todo. pero hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Desde lo anatómico está la amígdala, que es el centro de las emociones, y el hipocampo, el centro de memoria. Hay una conexión directa entre la emoción y la memoria. O sea que ante una circunstancia, por ejemplo, uno va por la calle, oye una canción y esa canción le trae un recuerdo de hace 20, 30 años. Pero ¿qué fue lo que me recordó? La emoción. Me desencadenó una emoción y esa emoción me llevó al archivo del hipocampo y recuperé. Todo eso es automático, es subconsciente, no es consciente. Pero frente a la pregunta que hace Luminosa, o sea, que sí termina siendo, mejor dicho, el subconsciente se va armando de los recuerdos o de las experiencias que uno va teniendo en la vida, ¿o no?
Por consiguiente, es decir, está formado por memorias que uno va olvidando o no, pues o sea, tratando de reflexionar en la línea de lo que está preguntando Luminosa. Porque es que Es la que, memoria, ¿sí? es que uno cree, supongamos, siempre cree que el consciente es el que toma las decisiones, ¿sí? Uno cree que en medio del consciente, que es como el 1%, es el que toma las decisiones de cualquier cosa en la vida. Y absolutamente el consciente no toma decisiones de nada, de nada. Todo lo toma desde el subconsciente y desde los programas que tengo allí. Es Sí, como, pero esos programas son memoria, ¿o no? Con memoria, claro. Sobre Entonces, todo la la memoria de largo pregunta es plazo esta, que es está. memoria. Son memoria que uno ya ni siquiera es consciente de que es memoria, pero serían memoria o no. Esa es la pregunta de subconsciente es todo, es todo. En el subconsciente está, es todo y ahí está todo. por eso, pero es memoria entonces. ¿Cómo lo Pero en la vería? memoria de largo plazo está La, todo. la memoria es parte de, es como una herramienta que tiene el subconsciente para tomar su carácter, su forma de ser, sus decisiones. ¿Cómo lo verías, niño, desde lo médico? O sea, desde la parte anatómica y muchos de la parte más Pues de dice que es fisiología. Bueno, hay en lo consciente ustedes ya saben que es los anhelos y deseos que uno tiene en la vida. Y el subconsciente, la mente subconsciente son las creencias, las experiencias, los comportamientos y las emociones, que eso todo es automático. La única posibilidad que hay de conectar el consciente con el subconsciente es cuando uno ha hecho un trabajo muy prolongado y lo que hay a nivel subconsciente está en coherencia con sus deseos y anhelos. Pero para eso se necesita un trabajo muy arduo y de muchos años. Y yo creo que los únicos que pueden llegar a eso son los iluminados, que puedan llevar a, a tener esa coherencia entre los deseos, anhelos con la mente subconsciente. Tema profundo, ¿no? ¿Quedó claro? Quedaron más Hay, confundidos. Todos. hay una anécdota allá de la planta. Allá en la planta se daba o se da el almuerzo. Entonces, porque como el trabajo es continuo, la gente no puede ir a almorzar a su casa y volver porque de todas maneras la planta tiene que estar en funcionamiento. Entonces se da el almuerzo ahí y la gente va por turnos. Entonces había un señor que duró como 6 años que cuando le servían un huevo, se comía solo la clara, que porque se le subía el colesterol. Ujú. Después de 6 años le dijeron que no, que era al contrario, entonces duró otros 6 años comiéndose solo la yema. Y hoy en día, Se come todo. hoy en día la teoría es que el huevo es muy beneficioso y que que tiene que come comer todo el huevo. ambos, que lo que hace daño es el azúcar y las harinas. Pero entonces era curioso que él siempre llegaba y cuando daban huevos servidos, o huevo frito, él siempre separaba la clara y de la yema y se comía uno de los dos. Entonces duró 6 años comiéndose uno y a los otros 6 años se comía lo otro. Y todos lo molestaban porque le decían, oiga, pero durante 6 años que estuvo equivocado no se murió de un ataque al corazón. Y lo molestaban mucho por eso. Entonces es una creencia que se forma de alguien que le pasó una información o no sé. Cuando, digamos, pasando a la idea de lo que estaba exponiendo Venus de desactivar, es decir, yo creo que, pues hasta donde yo he entendido, por lo menos de lo que mirábamos con Nazaret Castellanos, uno puede desactivar en el sentido de dejar
de usar unos programas, pero definitivamente no los puede borrar, es lo que yo entiendo. Entonces creo que hay que, digamos, hacer una precisión ahí, es que se podrán desactivar en el sentido de que no los uso, pero borrar no, ¿cierto? Ahora, ese concepto de borrar, que pues Nazaret Castellanos dice claramente que no se puede, yo no, y lo pregunto, pues si alguien lo puede explicar, no lo entiendo, no entiendo cómo va ese concepto de que no se puede borrar la información con la idea de la poda neuronal. Es decir, no sé si, digamos, llega un momento en que uno lo dejó de usar tanto tiempo que el cerebro termina en algún momento eliminándolo por la tal poda neuronal, o si eso no ocurre. No sé cómo es la cosa ahí, si alguien me lo puede ayudar a entender. Hay un principio que se llama el principio de Donald Hebb, que ante un estímulo de una neurona y hay una respuesta de otra, y si se repite permanentemente, se está creando un camino neuronal. Y si se continúa repitiendo, se produce una autopista neuronal. Así pasa con las creencias. Si uno tiene una creencia, eso es una autopista neuronal. Para crear otra creencia, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo. Por eso se recomienda que entre 30 días y hasta 90 días se haga un trabajo continuo para crear primero ese camino neuronal y después esa autopista neuronal, que sea tan grande la autopista que inhiba la otra autopista, porque si yo tengo la creencia, ya no la estoy utilizando y empiezo a utilizar otro tipo de creencia, la otra se va inhibiendo paulatinamente y va predominando la que estoy utilizando permanentemente. Entonces, así es la función, pero esa creencia antigua queda ahí, porque ¿No hay hay poda neuronal en algún momento? es que no necesariamente tendría que, puede suceder, pero es que las podas neuronales no se dan, no se dan permanentemente. Se puede disminuir la cantidad de neuronas que están conectadas, pero de pronto no hay poda neuronal, sino disminución de las conexiones. Y en cambio, en la otra que se está utilizando, hay un incremento de las conexiones neuronales, creando una autopista neuronal y predomina una sobre la otra. Eso es. Y las podas neuronales, mucho, ¿qué determina que se pueda dar una poda neuronal? Bueno, las podas neuronales se dan más o menos a los Hasta la a adolescencia, los ¿no? 2 años y después se repiten en la adolescencia. Sí, o sea, lo que no se está utilizando en ese desarrollo sabio de la naturaleza se va haciendo poda. El cerebro crece el 85% en los 2 primeros años. En el primer año crece el 70%, en el segundo el 15%, y de los 2 a los 5 años crece el 15%. Entonces hay una primera poda neuronal a los 2 años para dejar crecer las neuronas o las conexiones neuronales que se están utilizando. Y en la adolescencia sucede lo mismo. Para preparar ya el cerebro para adulto, se hace la poda neuronal de lo que no se ha utilizado durante esos 12 años. Entonces ya crean unas nuevas neuronas que se van desarrollando en la adolescencia. Pero la poda neuronal no se da en la edad adulta, ya no No, se da, ya no se da en adultos. se da Hay, hasta la adolescencia. sí, No Pero sé si esto sí lo... hay una disminución de las capacidades o de algunas habilidades. Por ejemplo, en la parte industrial o técnica ya, las personas que son altamente técnicas
ellos pues tienen habilidades técnicas, pero después de que pasan a ocupar cargos administrativos, empiezan a olvidar cómo o disminuir su capacidad técnica y pasan a ser más administrativos. Sí, claro. Del ser al hacer, sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez un ingeniero químico le preguntaron un aspecto químico ya prácticamente para pensionarse. Le preguntaron algún procedimiento químico y pues el otro era gerente, ya era gerente. Y él llegó y dijo, no, yo ya soy gerente y Claro, yo de químico lo único que me queda es que soy cómico, fue lo que respondió esa vez ahí de manera alegórica. sí, claro. Eso es Pero lo que ya, estamos viendo de las redes neuronales que se están utilizando. hubo también otro que era un ingeniero mecánico de una planta por allá de Tasajero, de no sé qué parte. Y él pasó a manejar el comercio de la energía. Entonces él empezó fue a manejar como esa parte de a cómo el kilovatio, a cuánto ofrecerlo. La energía en el país se comercia bajo ese principio. Y lo curioso es que él, después de que se retiró de las empresas, pasó a ser negociante de papa por allá en el Cesar y entonces y ganaba mucho dinero comerciando con eso y ya la parte técnica ya no ni la manejaba. Ujú. Quiero hacer dos intervenciones, una con la prueba neuronal. Mi hija, que es bióloga, la menor, y ella me explica una cosa que tal vez puede hacer como un símil, y es que todos en el organismo tenemos ciertas defensas, digamos, contra la gripa. Podemos decir que tenemos defensas contra la gripa, o, bueno, no sé, si una persona trabaja en la parte industrial y seguramente trabaja con chatarra, se corta mucho, entonces va a tener esas defensas porque se ha cortado con metal, por decirlo así. Pero que cuando el cuerpo deja de utilizar, o sea, si cambió su lugar de vivienda, cambió de actividad, y la persona ya no vuelve a estar sometida a eso que originaba que tuviera defensa, o sea, no se vuelve a ver expuesto al virus de la gripa, el trabajador ya no se vuelve a cortar, cambia su rol, el cuerpo hace como un barrido de todas esas defensas, de esas defensas que la persona tenía, y si no las ha utilizado en un tiempo determinado, elimina esas defensas, ya las borra. Es decir, que otra vez cuando vuelva a estar expuesto se va a enfermar porque esas defensas que antes lo cuidaban ya no están, se desactivaron, se borraron y se fueron. Entonces creo que es algo como, me parece entender que es así como lo está narrando Neo, ¿cierto? De la prueba neuronal, solo que esta es específica en dos edades, en dos tiempos diferentes. Es ¿No? como el Y ejemplo, es como el ejemplo de que una persona está a la defensiva y sabe que ciertas cosas le hicieron daño, ¿sí? Pero pasa el tiempo y dejó de sentir que algo le hacía daño y puede ser que más adelante traiga situaciones o personajes y no los ve venir porque es como bajó los brazos y dejó de estar en estado de pelea ante esa situación y pasan un tiempo y aparece esa situación y puede ser que entre esas personas suavecito y ni siquiera se dan cuenta que entraron esas personas. Cuando se da cuenta, ya es parte del mundo de esas personas y dice, oye, es idéntico al programa que tal vez hace 10 años tenía y no me había dado cuenta. Lo dejé entrar. sí, puede ser. Y la otra cosa que quería decir del comentario de Ricardo es que es un grandísimo ejemplo, de verdad, para mostrarnos que sí podemos cambiar la situación. Porque en lo que Ricardo está hablando acerca de las competencias es el desarrollo de las competencias, ¿cierto? Quiere decir que nosotros desarrollamos las competencias de acuerdo al ambiente en el cual nos desenvolvemos, valga la redundancia. Entonces, si yo trabajo en la parte técnica, entonces seguramente que le van a preguntar un tema técnico, una valencia, algo, y uno lo va a tener en la punta de la lengua y lo va a resolver. Pero si ya cambió, ya no está trabajando en la parte técnica, sino en la parte administrativa, en la parte gerencial, pues entonces seguramente a ese gerente le van a preguntar, pero es que sus competencias ya no están ahí, están desarrolladas para dirigir una compañía. Y eso nos muestra que sí somos capaces de cambiar, o sea, la información está ahí, solo que de acuerdo en el ambiente que nos desarrollamos, vamos desarrollando diferentes competencias. Ujú. hay algo que no sé si qué tan
fuerte es las personas que aprenden un oficio desde el punto de vista analítico, fijan más el conocimiento que las que aprenden un oficio desde el punto de vista de memoria. Hay gente que simplemente, pongamos en la planta, no sé cómo explicarme, van a operar un equipo y simplemente aprendieron porque vieron que no, que la secuencia de estos botones y estos botones, pero no se preocupan de saber por qué razón va esa secuencia. Hay otras personas que son extremadamente analíticas, son más lentas en el aprendizaje, pero cuando aprenden algo de por qué va ese botoncito, por qué va ese botoncito después, por qué va ese botoncito, esa gente no se le olvida tan fácil el conocimiento o su trabajo, que las personas que simplemente son repetitivas, o sea, se aprenden las cosas de memoria, pero no saben por qué. Entonces hay una diferencia entre la forma como se adquiere el conocimiento. Por lo menos he visto esas dos formas. ¿Y tendrá que ver con la inteligencia? Y creo que eso se da en todas las profesiones, o sea, hasta en médico. Uno a veces piensa que los abogados no son técnicos y hay veces sí tiene su porqué y su análisis. Se supone que hay dos, es decir, que cuando en los procesos de memoria es más duradera a nivel de recordar la información cuando tiene sentido, o sea, cuando tiene un significado, se arman unas conexiones neuronales diferentes a cuando uno simplemente la repite como un lorito, digámoslo así, y ahí la información se pierde más fácil. O sea, se sabe que si hay asociaciones que son las que dan cuando Richard habla oiga, lo que pasa es que si sabe el por qué, pues hay una asociación que le permite entonces darle más sentido a esa información y eso hace que la información pueda perdurar más en la memoria. Entonces, por eso lo que se busca es que se tengan aprendizajes significativos y esa pues es una de las cosas de las modificaciones de la educación, de lograr cada vez más trabajar en aprendizaje significativo y no como nos tocó a los más antiguos, que era como un lorito prenda de memoria y pues eso es más difícil, ¿no? Sostenerlo en el tiempo. Bueno, faltan 5 minutos para las 8. Vamos a comenzar el capítulo número 11. ¿Lo comenzamos? ¿Lo dejamos? ¿Qué quiere? Yo creo que es mejor dejarlo y lo unimos con el 12. Ok, ¿Quién tiene el 12 mío? Yo tengo el 12, vale. ¿sí? Pero sí han estado interesantes las conversas. Sí, está muy interesante hoy. Muy Lo único que falta es el tintico y la reunión. Aquí la tertulia. Entonces, entonces agradecerles por la participación, por la activa participación de hoy. En 8 días, entonces vamos a ver el capítulo 11, que es la magia de las creencias. El capítulo comienza con un extracto, con distintos extractos del Mago de Oz. El Mago de Oz, sí. Entonces, sí, bonito. Entonces, de pronto si esta semana podemos como revisar un poco el Mago de Oz, ver la película, Ver o la leer película. un poco el recuento del Mago de Oz para que entendamos un poco los ejemplos que él da, que él hace unos extractos bastante interesantes y bonitos del Mago de Oz, Qué bien. de Dorothy. Ok. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Venus. Gracias a todos. Chao, Eso. chao. Muchas gracias. Feliz noche. Para Feliz ustedes noche. también. Chao, chao. Gracias. Todos.